Dicen que con los años uno se acostumbra a todo, al silencio, a la rutina, incluso a las ausencias. Yo no lo creo, o al menos no creía que me acostumbraría. A ver a mi esposo salir cada noche diciendo que trabajaba horas extra y no sentir ese vacío en el pecho. Pero así era. Cada vez que la puerta se cerraba tras de él, me quedaba sola en la cocina, mirando la taza de café que no quiso tomar y preguntándome cuándo fue que se rompió el hilo invisible que nos unía. Me llamo Estela, tengo 54 años y llevo 32 casada con Alberto. Lo conocí cuando apenas tenía 20. Él era ese tipo de hombre que hablaba poco, pero cuando lo hacía, te hacía sentir como la única persona en el mundo. Nos casamos rápido, sin muchas ceremonias, con la ilusión de una vida juntos, sencilla pero sincera. Tuvimos 2 hijos, y como la mayoría de las mujeres de mi generación, yo me dediqué a criarlos, a cuidar la casa, a ser el pilar que nadie notaba, pero que sostenía todo. No me quejo. Elegí ese camino con amor, pero los chicos crecieron, se fueron, y nos quedamos él y yo, o eso pensaba. Empecé a notar cambios hace casi 6 meses. Nada drástico. Al principio, pequeñas cosas. Llegaba más tarde, decía estar agotado, se duchaba antes de saludarme, me hablaba con esa voz amable, casi mecánica, como quien recita lo que sabe que debe decir. Y yo, tonta, le creía, porque quería creerle, porque después de tantos años juntas, una no espera traición, espera cansancio, discusiones, incluso silencios, pero no mentiras. Una tarde, mientras limpiaba el baño, noté una mancha de labial en el cuello de su camisa blanca. Era rojo. Yo no uso rojo, nunca me ha gustado cómo me queda. Sentí un escalofrío, me quedé quieta, sosteniendo la prenda con los dedos, el corazón latiéndome en las sienes. Quise pensar que era una casualidad, tal vez un saludo de una compañera, tal vez. Tantas excusas me inventé en segundos que me sorprendí de mi capacidad para mentirme. Guardé la camisa sin decir nada, pero empecé a observarlo. Sus ojos ya no me miraban de frente. Cuando le hablaba, miraba el suelo. Evitaba el contacto, me abrazaba por compromiso. Y cada noche volvía más tarde. A veces sin explicaciones. A veces con explicaciones tan elaboradas que parecían guiones. La gota que colmó el vaso llegó un martes. Ese día lo recuerdo con una claridad que duele. Estaba ordenando su ropa para lavarla cuando encontré un recibo en su bolsillo. Un restaurante. No uno cualquiera, uno caro. De esos con velas en las mesas y música de fondo. Hora, 20:36. Fecha, la noche anterior. ¿No que estabas en la oficina hasta las 11? Me pregunté en voz baja, sintiendo cómo se me helaban las manos. No dije nada, no confronté. Guardé el papel en mi bata y lo llevé conmigo todo el día, como una herida abierta. Lo leía una y otra vez, buscando alguna pista, algún error, algo que me permitiera pensar que todo tenía una explicación inocente. Esa noche, cuando volvió, le preparé la cena como siempre. Se sentó, comió en silencio y luego dijo: «Estoy agotado, Estela. Otro cierre complicado». Yo asentí, lo miré a los ojos y sonreí. Pero por dentro me estaba quebrando. Me acosté fingiendo dolor de cabeza, pero no dormí en toda la noche. Escuché su respiración tranquila y me pregunté con quién había compartido la cena del martes. ¿Quién era ella? ¿Hace cuánto? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? ¿Qué me faltó dar? La mañana siguiente tomé una decisión. Ya no podía seguir fingiendo que no pasaba nada. Necesitaba saber. No para pelear, no para gritar, solo saber. Así que planifiqué algo que jamás pensé hacer: seguirlo. Esperé al jueves. Me dijo que tendría una reunión importante y que no sabía a qué hora regresaría. Lo besé en la mejilla, como siempre, y lo vi salir con esa camisa celeste que se pone cuando quiere verse bien. Me cambié rápido, tomé un taxi y le pedí al conductor que se mantuviera a distancia del coche gris de mi esposo. Lo seguí durante 20 minutos. Giró por calles que no conducían al centro ni a su oficina. Llegó a una zona residencial. Aparcó frente a un edificio moderno, de esos con balcones amplios y luces cálidas. Lo vi bajar, mirar a ambos lados y entrar sin tocar el timbre. Tenía llave. Me quedé sin aire. El corazón me martillaba. Le pedí al taxista que siguiera, que no se detuviera. Y mientras el auto avanzaba, las lágrimas empezaron a caer.
silenciosas, dignas, pero quemaban. Yo no sabía nada aún, pero lo sabía todo. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa. Me levantaba, preparaba el desayuno y fingía que todo seguía igual. Que yo seguía igual, pero dentro de mí algo se había roto. Y lo peor era que Alberto no notaba nada, o fingía no notar. Tal vez pensaba que nunca lo descubriría. Tal vez ya no le importaba. Quise enfrentarle esa misma noche, pero no tuve fuerzas. Me miraba con esa cara cansada de siempre. Hablaba de su trabajo interminable y se iba a dormir sin una pizca de remordimiento. Yo me acostaba a su lado, con los ojos abiertos en la oscuridad, repasando cada momento, cada palabra suya de los últimos meses. Una mañana, mientras recogía su ropa sucia, encontré otra pista. Esta vez, una nota escrita a mano en un trozo de papel doblado. «Gracias por anoche, no dejes de soñar conmigo». Firmado con una inicial, L. Mi estómago se cerró. L. ¿Quién era L? ¿Laura? ¿Lucía? ¿Lorena? No importaba, ya no podía fingir más. Guardé la nota en mi bolso. Esa misma tarde salí a caminar sin rumbo. Necesitaba aire. El barrio, las calles de siempre, todo parecía distinto, incluso los árboles, incluso el cielo. Me senté en un banco del parque, donde solíamos ir con los chicos. Miré a una pareja joven abrazada en la banca de enfrente. Y entonces lo supe. Yo necesitaba recuperar mi dignidad. Esa noche, cuando Alberto volvió, lo esperé en la sala. No tenía televisión encendida, ni música. Solo una lámpara de pie encendida y yo sentada con la nota en la mano. Entró y al verme ahí, se detuvo un segundo, apenas perceptible. Pero lo vi. Ese gesto nervioso, casi imperceptible, como de quien sabe que algo viene. «¿Todo bien?», dijo, con voz neutra. «¿Quién es él, Pregunté sin levantar la voz, sin lágrimas, sin drama. Él parpadeó. Se acercó lento. «¿Qué estás diciendo?». Le tendí la nota. La leyó. No dijo nada al principio. Luego la dejó sobre la mesa y suspiró. «¿Estela? No es lo que piensas». «¿Qué pienso, Alberto? ¿Que tienes otra mujer? ¿Que pasas las noches con alguien que no soy yo?». «No». «Bueno, es complicado». Me eché a reír. No por gracia, sino por impotencia. 32 años, Alberto. ¿Y ahora me dices que es complicado? Quiso tocarme la mano, pero me aparté. Lo miré a los ojos, y por primera vez en mucho tiempo, él bajó la mirada. No dormimos juntos esa noche. Él se quedó en el sofá, yo en la habitación. Sentí que mi corazón latía como cuando era joven, pero no por amor, sino por miedo, por rabia contenida, por decepción. A la mañana siguiente intentó hablar. «Estela, escúchame. No quería herirte. No sé cómo pasó. Todo fue... ¿Un error?», lo interrumpí. «¿Vas a decir que fue un error?». Él negó con la cabeza. «No, no fue un error. Fue una decisión. Cobarde, sí, pero decisión al fin. Eso dolió más que cualquier mentira. Porque era verdad. Él eligió a otra. Eligió mentirme». «¿La amas?», pregunté, apenas en un susurro. Tardó en responder. «No lo sé». Me quedé helada. Esa respuesta era peor que un sí, porque demostraba que no había ni siquiera certeza en lo que hacía. Solo desorden, egoísmo. Tomé mi bolso y salí de casa sin decir más. Necesitaba pensar, pero no podía hacerlo con él delante. Caminé durante horas. Recordé tantas cosas, nuestras primeras vacaciones, los cumpleaños de los niños, las tardes de domingo en el sillón viendo películas. ¿Dónde se había ido todo eso? ¿En qué momento dejamos de vernos? Llamé a mi hermana, Clara. Hacía tiempo que no hablábamos con profundidad, pero sabía que podía contar con ella. «¿Clara? Alberto me engaña», le dije apenas respondió. Hubo un silencio y luego su voz dulce. «¿Estás segura?». Lo vi entrar a un edificio. Tenía llave. Encontré una nota, un recibo. Él lo admitió. «Ay, Estela», suspiró. «¿Quieres que vaya?». Asentí, aunque no me veía. «Sí, no quiero estar sola esta noche». Ella llegó al atardecer, con una botella de vino y su abrazo cálido. Lloré en sus brazos como hacía años no lloraba. Lloré como una mujer que se había sostenido demasiado tiempo. «No estás sola», me dijo. «Y aún estás a tiempo de rehacer tu vida
a tu manera. No sabía cómo ni cuándo, pero en el fondo de mi pecho sentí un leve calor. Una chispa. Tal vez sí había vida después del engaño. Volví a casa la mañana siguiente con el corazón un poco más claro, pero la mente todavía enredada. Clara se había quedado conmigo hasta tarde. Me había hablado con esa franqueza dulce que siempre tuvo, sin presionar, sin juzgar. Me escuchó, me abrazó, y cuando me fui a dormir, lo hice por primera vez en días con los ojos cerrados, no por resignación, sino por agotamiento real. Al llegar, Alberto ya no estaba. Su coche no estaba afuera. Lo busqué en la cocina, en la sala, incluso en el baño, como si aún tuviera la esperanza de encontrarlo con una maleta lista para decirme: «Tienes razón, lo arruiné, me voy». Pero no, nada de eso, solo una nota sobre la mesa. «Estela, me tomé unos días en la casa de mi primo. No quiero presionarte. Entiendo que necesites espacio. Estoy confundido, lo siento». Lo leí varias veces. Estoy confundido. ¿Cómo puede alguien estar confundido después de 30 años? ¿Cómo puede uno decir «lo siento» como si eso bastara para pegar los pedazos rotos? Guardé la nota en el cajón de los cubiertos, no porque me importara conservarla, sino porque no sabía qué hacer con ella. Los días siguientes fueron silenciosos. El teléfono no sonaba, nadie tocaba la puerta, nadie preguntaba por mí, y sin embargo, sentí algo que no había sentido en años: libertad. Me descubrí desayunando en la terraza, leyendo el libro que había postergado durante meses. Me puse a ordenar el armario, no por rutina, sino porque necesitaba espacio. Espacio para mí, espacio que había entregado todo este tiempo sin pensar. Y mientras colgaba ropa limpia, recordé algo que me hizo sonreír con amargura. Cuando los niños eran pequeños, Alberto solía decir: «Estela es el motor de esta casa». Y yo, ilusa, creía que eso era un halago. Pero con los años entendí que no era más que una forma elegante de decir que yo hacía todo, que yo era útil, no amada, no valorada, útil. Esa idea me golpeó más fuerte que cualquier infidelidad, porque no se trataba solo de una mujer, se trataba de lo que él había dejado de ver en mí. Una tarde, mientras caminaba por el supermercado, la vi. No estaba segura al principio. Era joven, tal vez unos 30. Morena, delgada, con el cabello suelto y un vestido claro. Reía al teléfono, con esa despreocupación que solo se tiene cuando aún no se han vivido demasiadas tormentas. Pero había algo familiar en ella. Su forma de hablar, de gesticular. La seguí con la mirada mientras elegía una botella de vino tinto. La misma marca del recibo que había encontrado semanas atrás. Me quedé paralizada. ¿Era ella? No me atrevía a acercarme. No quería un escándalo. No quería convertirme en esa mujer herida que grita en público. Me limité a observarla desde lejos, como quien ve una escena de una película que ya sabe cómo termina. Y entonces ocurrió algo curioso. No sentí odio, ni siquiera celos, sentí pena, pena por ella, porque aún no sabía que cuando él se canse, hará lo mismo que me hizo a mí. Esa noche me senté frente al espejo de mi tocador. Me miré largo rato, las arrugas, las canas, la piel más flácida, pero también vi algo que había olvidado: fuerza. No era la joven de antes, pero era una mujer que había dado todo sin pedir nada. Una mujer que merecía respeto, que merecía amor sincero, no sobras emocionales. Tomé una hoja de papel y empecé a escribir. No para él, para mí. Estela, no estás rota, estás viva, y eso basta. Al terminar me sentí más ligera, como si, de a poco, empezara a reconstruirme. Entonces sonó el timbre. Me levanté, desconfiada. Miré por la mirilla. Era Alberto. Sostenía un ramo de flores y una expresión que no sabía si era de culpa o de vergüenza. Abrí la puerta sin hablar. Él levantó las flores, torpe. «Son para ti». «No las quiero», dije sin dudar. «Podemos hablar, Estela, por favor». Lo miré. Por un segundo pensé en dejarlo pasar, en darle ese espacio. Pero algo en mi pecho me detuvo. «No esta noche». Y cerré la puerta. Los días siguientes a esa puerta cerrada fueron distintos. No por lo que hice, sino por lo que no hice. No llamé a Alberto, no pregunté por él, no le escribí. Y lo más importante, no esperé. Me levantaba temprano, preparaba café solo para mí
y ponía música en el fondo. Música que me gustaba a mí, no a él. Boleros antiguos, tangos, incluso algún jazz suave. Me descubrí cantando en voz baja, mientras barría el piso, y por primera vez en mucho tiempo, no me dolía la garganta de callar lo que sentía. Una tarde, abrí una caja antigua del altillo, fotos, cartas, dibujos de los niños, y ahí, entre todo eso, encontré una libreta. Mi libreta, la que usaba de joven para escribir ideas, recetas, pensamientos. Al abrirla, vi algo que me sacudió. Una lista de cosas que quería hacer antes de los 40. Viajar sola, tomar clases de pintura, bailar bajo la lluvia, aprender a nadar. No había hecho casi ninguna. Me senté con esa libreta en el regazo y sentí un nudo en la garganta. ¿Cuántas cosas pospuse por los demás? ¿Cuánto de mí dejé en pausa? Esa noche hablé con mi hija menor, Lucía. Vive en otra ciudad, tiene 2 hijos pequeños y un esposo que cocina mejor que ella, según me dice entre risas. «Mamá, ¿estás bien?», me preguntó, como si supiera que algo no estaba en su lugar. «Estoy aprendiendo a estar bien», le respondí con honestidad. Guardó silencio. Luego dijo: «Papá hizo algo, ¿verdad?». Me sorprendió. No le había dicho nada. No quería que mis hijos me vieran como víctima, pero ellos no eran tontos. «No importa ahora», respondí. «Lo importante es que estoy redescubriéndome. Quiero que vengas. Unos días. Los niños te extrañan», dudé. No por ella, sino por mí. ¿Estaba lista para salir de mi cueva emocional? ¿Para enfrentar la mirada de otros? Pero algo dentro me dijo: «Sí». Tomé una maleta pequeña, guardé solo lo necesario y por primera vez en años viajé sola. Lucía me recibió con un abrazo largo. Llevaba tiempo sin sentir un cariño tan limpio. Sus hijos, Tomás y Julieta, corrieron hacia mí como si no hubieran pasado los meses. «¡Abuela!», gritó Julieta, colgándose de mi cuello. Y yo reí desde el vientre. Esa risa que no se finge, esa que te sacude el polvo del alma. Pasamos los días cocinando juntos, pintando con témperas, comiendo helado sin culpa. En las noches, Lucía y yo hablábamos como 2 mujeres, no como madre e hija. Me contó sus dudas, sus miedos, su cansancio, y yo, por primera vez, también me mostré frágil. «A veces siento que me perdí en el matrimonio», le confesé. «A veces, mamá, hay que perderse para encontrarse mejor», me dijo tomándome la mano. Sus palabras se quedaron flotando en mi mente como una promesa. Un día, mientras paseábamos por una feria de barrio, me acerqué a un puesto de arte. Había pinturas, libretas artesanales, pinceles. Me detuve frente a una acuarela sencilla. Una mujer de espaldas frente al mar, con los brazos abiertos. El vendedor, un hombre mayor con barba blanca, me sonrió. «¿Le gusta?». «Me recuerda a algo que olvidé», dije sin pensarlo. «Entonces es suya», respondió. La compré sin dudar. No por la imagen, sino por lo que despertó en mí. La colgaría en mi casa, como símbolo. Como recordatorio de que merezco abrir los brazos al mundo, no cerrarlos por miedo. Esa noche Lucía me abrazó más fuerte antes de dormir. «Te veo distinta», me dijo. «Porque empiezo a verme yo», le respondí. Y en esa frase entendí que algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era solo una esposa dolida. Era una mujer que volvían a respirar. Volví a casa después de una semana en la ciudad de Lucía, con el corazón lleno de risas infantiles, abrazos sinceros y conversaciones que sanan. Al entrar, todo seguía en su sitio, pero ya no se sentía igual. La casa no era más una jaula, era mi espacio. Encendí una vela aromática, abrí las ventanas, puse a sonar un viejo disco de Mercedes Sosa. Me senté en el sillón con una taza de té caliente, y por primera vez en mucho tiempo no esperé a nadie. No extrañé. No deseé que nadie apareciera. Sentí paz, pero la paz, a veces, dura poco. Esa misma noche, cerca de las 8, escuché que llamaban a la puerta. El corazón me dio un vuelco. No esperaba a nadie. Abrí con cautela. Era él. Alberto. Vestía como siempre, pero más delgado. O tal vez solo parecía más pequeño, más apagado. En sus manos, una bolsa con cosas suyas. ¿Puedo pasar? Lo dudé, pero asentí. No porque quisiera verlo, sino porque merecía cerrar bien esa puerta, esta vez desde adentro.
Se sentó en el borde del sillón. No se atrevió a acomodarse. Yo, en cambio, me mantuve de pie, apoyada en la pared, los brazos cruzados. «Estás distinta», dijo mirando el suelo. «Estoy mejor», respondí con firmeza. Asintió. Se frotó las manos, nervioso. «He estado pensando mucho, en todo, en nosotros, en lo que arruiné. No dije nada. A veces, el silencio habla más fuerte». Ella, continuó, bajando aún más la voz, no significaba lo que creí. Me di cuenta tarde. «¿Y qué significaba?», pregunté con calma. «Un escape, una ilusión, una tontería». Me eché a reír, esta vez sin rabia. «¿30 años juntos, Alberto? ¿Y me cambias por una tontería?». Se quedó en silencio. Lo vi tragar saliva. «No vine a pedir perdón. Sé que no alcanza. Solo quería que supieras que entiendo. Que si decides seguir sin mí, lo aceptaré». Me dolió. No por él, por lo que fuimos. «¿Y por qué ahora?», le pregunté. «¿Por qué volver cuando ya aprendí a estar sola?». Me miró por fin a los ojos. «Porque me di cuenta de que no se trata de volver contigo para no estar solo, sino porque contigo, aunque no te lo dije, yo era alguien mejor. Y sin ti, me perdí». Sentí un nudo en la garganta, porque pese a todo, esas palabras tocaban algo profundo. «Alberto, yo no te odio», dije bajando la mirada. «No tengo rencor, pero tampoco tengo espacio para la culpa de otros». Guardó silencio. Sabía que mi decisión ya estaba tomada. «Estoy aprendiendo a quererme, a verme, a entender quién soy más allá de ser esposa de alguien». Se levantó, dejó la bolsa en el suelo. «Si alguna vez necesitas algo, lo que sea». «Lo sé», lo interrumpí, y le sonreí. No como antes, no como quien espera, sino como quien agradece que alguien se vaya sin romper la puerta. Esa noche dormí como un bebé, no por la charla, ni por la despedida, sino porque entendí que ya no cargaba con el peso de una historia incompleta. La mañana siguiente, colgué la acuarela de la mujer frente al mar en la pared del comedor. Luego, me senté frente a la libreta de mi juventud y taché el primer deseo cumplido: viajar sola. Debajo, escribí uno nuevo: volver a pintar. Llamé a Clara para contarle. Reímos juntas. Me dijo que parecía otra. «No otra», le corregí. «La misma de siempre, pero sin miedo». Y mientras colgaba la ropa al sol, mientras escuchaba el canto de los pájaros, mientras el viento me acariciaba la cara, supe que algo había terminado. Pero otra cosa, mucho más grande, acababa de empezar. El primer domingo del mes me inscribí en un taller de pintura en el Centro Cultural del barrio. No sabía bien por qué. Tal vez porque quería ensuciarme las manos con algo distinto. Tal vez porque necesitaba ver colores después de tanto gris. La profesora era una mujer de cabello rizado y sonrisa amplia. Se llamaba Matilde. Tenía esa energía contagiosa que te hacía sentir bienvenida desde el primer minuto. «Aquí no hay errores», dijo en la primera clase. «Solo capas por descubrir». Me senté frente a un lienzo blanco. Con los pinceles en la mano sentí un temblor. No por inseguridad. Era emoción pura. Algo en mí se despertaba. Empecé con trazos torpes, sin dirección clara. Pero con cada línea, con cada mezcla de colores, sentía que algo se organizaba dentro de mí. Como si al pintar un paisaje, también pintara mis emociones. Una compañera del curso, Ofelia, me ofreció café en el descanso. Tenía 60 y pico, y una risa contagiosa. «¿Primera vez pintando?». «Primera vez en muchas cosas», le respondí. Y ambas reímos como adolescentes. Con el paso de las semanas, empecé a salir más. No por obligación, por placer. Iba al mercado los sábados, charlaba con los vendedores, compraba flores para mí, me sentaba en la plaza a leer, sin reloj, sin prisa. Un día, mientras buscaba pinceles nuevos, entré en una librería. Una voz detrás mío preguntó si necesitaba ayuda. Al girarme, vi a un hombre de mirada amable y lentes redondos. Se llamaba Andrés. Era el dueño. «Busco algo que me inspire», le dije. Él sonrió. «¿Literario o emocional?». Me reí. Hacía mucho que nadie me hablaba así. «Creo que ambas cosas». Me recomendó un poemario y una novela corta. Charlamos un rato sobre autores que me gustaban. Antes de irme me dijo: «Si un día quieres café, hay uno muy bueno aquí al lado. Invito yo». No respondí de inmediato. Solo sonreí,
agradecida. No estaba lista, pero su gesto fue como una ventana entreabierta. Salí con los libros en la mano y el corazón tibio. Una tarde, mientras pintaba en casa con la ventana abierta, escuché a unas vecinas conversando en la vereda. ¿Supiste que Estela se separó? ¿En serio? Si siempre se la veía tan... de familia. Dicen que él se fue con una más joven y que ahora ella está feliz. Imagínate. No me molestó escucharlo. Al contrario, me hizo sonreír, porque era cierto. Ya no era la esposa de... era Estela, y eso por fin tenía sentido. Esa noche escribí en mi libreta una nueva meta: invitar a alguien a tomar un café sin sentir culpa. No escribí un nombre. No era para Andrés, era para mí, para recordarme que abrir puertas no es traición, es evolución. Con el paso de los días, volví a cruzarme con Andrés, siempre con una sonrisa, siempre con una pregunta amable. Un viernes me animé. ¿Sigue en pie ese café? Sus ojos se iluminaron. Claro, vamos. Charlamos por horas. No fue una cita, no fue un intento de nada. Solo dos personas compartiendo tiempo. Pero al volver a casa, algo dentro de mí se afianzó. No necesitaba reemplazos. No necesitaba historias nuevas para tapar las viejas. Solo necesitaba estar presente. Conectar. Pinté hasta tarde esa noche. Un autorretrato abstracto. Colores vivos, formas curvas, fondo cálido. Lo miré al terminar y pensé: esta soy yo. No perfecta, pero viva. Y por primera vez, colgué un cuadro mío en la sala. No para mostrar, para recordar. Era martes. Volvía del taller de pintura con las manos manchadas de azul y una sonrisa que me nacía desde adentro. Habíamos hecho ejercicios de autorretratos emocionales y Matilde, la profesora, me dijo: Estela, hay fuerza en tu trazo, como si pintaras desde un sitio nuevo. Y tenía razón, porque pintaba desde mi centro, no desde mis heridas. Al llegar a casa, vi un sobre en el buzón. Reconocí la letra enseguida. Era de Alberto. Lo abrí con cierta tensión, como quien no quiere encontrar lo que ya sabe. Dentro, una carta breve. Estela, sé que lo que hice no tiene vuelta atrás, pero he estado yendo a terapia. Estoy tratando de entender por qué rompí algo tan valioso. Quisiera, si estás dispuesta, invitarte a una sesión de pareja. No para volver, sino para sanar. Lo dejo en tus manos. Con respeto, Alberto. Me senté en la cocina con la carta sobre la mesa. La leí 1, 2, 3 veces, y no supe qué dolía más, que lo hiciera ahora, o que no lo hubiera hecho antes. Durante los días siguientes, la carta me rondó la cabeza como una mosca persistente. A veces pensaba en ignorarla, otras en responder con una negativa rotunda. Pero algo dentro de mí no quería actuar desde la rabia. Le escribí un mensaje simple. Aceptar no es volver, es poner punto final con dignidad. Te acompaño a una sesión, solo una. Él respondió en minutos. Gracias, eso basta. El día de la sesión me vestí con un pantalón claro, una blusa de lino y mis pendientes favoritos. No para gustarle, para sentirme yo. Al llegar, él ya estaba allí. Se levantó al verme. Se lo notaba más envejecido, más delgado, más humano, tal vez. La terapeuta, una mujer serena de cabello corto, nos recibió con un gesto amable. Hoy no estamos aquí para resolver el pasado, dijo, sino para mirarlo de frente. Y así lo hicimos. Durante casi una hora, escuché a Alberto hablar con una honestidad que nunca le había visto. Habló de su miedo a envejecer, de sentirse invisible, de buscar validación en un lugar equivocado. No te fui infiel solo a ti, Estela, dijo, con la voz quebrada. Me fui infiel a mí mismo. Yo no lloré, ya no tenía lágrimas, pero sí sentí una paz extraña, como si por fin esa parte del libro pudiera cerrarse. Cuando me tocó hablar, fui clara. No te culpo más, porque entendí que tu decisión no me define, pero tampoco me destruye. No soy menos por tu error. La terapeuta asintió. Alberto también. Y no quiero que volvamos, añadí, porque ya no quiero ser la mujer que espera. Él bajó la cabeza, pero no discutió. Al salir, caminamos unos pasos juntos. Nos detuvimos en la esquina. Gracias por venir, dijo él. Gracias por escuchar, respondí yo. Y nos despedimos con un apretón de manos. No hubo lágrimas, no hubo promesas, solo cierre. Volví a casa en silencio, pero no con vacío,
con ligereza. Me preparé una copa de vino, encendí mi vela favorita y puse música suave. Luego abrí mi libreta y escribí. Fui a terapia con mi ex, no para volver, sino para soltar con respeto. Y debajo, una frase. Sanar no siempre es reconciliar. A veces es dejar ir con amor propio. Al día siguiente, pinté como nunca. El pincel se movía con libertad, los colores fluyeron como agua clara. Pinté un jardín salvaje lleno de flores que crecían sin orden, pero con vida. Y entendí que así era yo ahora. No predecible, no perfecta, pero profundamente viva. Una tarde, al terminar la clase de pintura, Matilde me tomó del brazo con entusiasmo. «Estela, ¿has pensado en mostrar tus cuadros?» Me reí. «¿Mostrar? ¿A quién? Son solo ejercicios». «A todos. Vamos a organizar una muestra colectiva con alumnas del taller. Y tú deberías estar». Mi primera reacción fue dudar. ¿Qué iba a pensar la gente? ¿Qué iban a decir? ¿Qué sabían ellos del camino que me trajo hasta aquí? Pero Matilde me miró, como si viera algo más profundo que un trazo en el lienzo. Tu arte cuenta una historia, y no todos se atreven a contar la suya. Esa noche no pude dormir. Me paseaba por la casa, mirando mis cuadros apoyados contra las paredes. Paisajes sin horizonte, rostros incompletos, mujeres con los ojos cerrados. Eran yo, fragmentos de mi alma, puestos en color. Y entonces lo decidí, los mostraría, no para gustar, no para ser aprobada, para afirmarme. La noticia de la muestra se expandió rápido por el barrio. Ofelia me llamó enseguida. «Estela, qué orgullo. ¿Vas a mostrar el autorretrato que colgaste en tu sala?» «Tal vez. Es el más personal. Justamente por eso. Las historias reales conmueven. Lucía, mi hija, me mandó un mensaje lleno de emojis y corazones. «¡Mamá! ¡Artista! Los chicos quieren ir a verte pintar en vivo. ¿Podemos ir?» Le respondí que sí, con una sonrisa que no cabía en la pantalla. Fueron días de preparación. Seleccionar cuadros, retocar detalles, escribir pequeñas descripciones para cada uno. Y en ese proceso descubrí algo inesperado. No solo estaba mostrando arte, me estaba mostrando a mí misma. En la descripción de una pintura llamada La mujer frente al mar, escribí: un momento de decisión, quedarse donde se rompió o avanzar hacia lo que renace. Era más que una frase bonita, era mi historia. El día de la muestra llegó con sol radiante. El salón del centro cultural estaba lleno de luz, flores, risas nerviosas. Las demás alumnas acomodaban sus obras con esmero. Yo tenía un rincón, una mesa con mi nombre y 6 cuadros listos para ser vistos. Llegaron Clara, mi hermana, con una bufanda colorida y ojos brillosos. Llegaron vecinos que hacía años no me hablaban más que con un «buenos días». Llegaron personas desconocidas que se detenían frente a mis cuadros y se quedaban en silencio, leyendo mis palabras. Y llegaron Lucía y sus hijos. Tomás me abrazó fuerte. Julieta miró mis pinturas con ojos grandes. «¿Esa sos vos, abuela?» «Sí, en distintas partes de mí». Y por primera vez me sentí completa. Vi a Matilde observando desde lejos, sonriendo con orgullo. Me acerqué. «Gracias por empujarme a salir». «Solo abrí la ventana», respondió. «Vos fuiste quien se animó a mirar afuera». Al atardecer, mientras servían vino y galletitas, se acercó una mujer que no conocía. Tendría unos 40, elegante, discreta. «Perdón, ¿usted es Estela?» «Sí», respondí con cierta intriga. Solo quería decirle que su cuadro «Mujer de espaldas» me conmovió mucho. Estoy pasando por algo similar. Y sentí que no estaba sola. No supe qué decir. Solo la abracé. Un gesto simple, pero más poderoso que cualquier palabra. Esa noche, al volver a casa, me senté frente a la libreta una vez más. Y escribí. Mostré mis cuadros, y una mujer se vio en ellos. Hoy, mis cicatrices iluminaron a otra. Y debajo agregué. La vida duele, pero también cura, y el arte es puente. Miré mis manos aún manchadas de acrílico, mi ropa impregnada de aroma a papel y café, y supe que lo que empezó como una caída se había convertido en mi vuelo. Una mañana de octubre, mientras revisaba el correo, vi un sobre sin remitente claro, solo mi nombre escrito a mano, con letra prolija y firme.
Lo abrí con curiosidad y un poco de recelo. Dentro, una hoja doblada en 3. Comencé a leer. Estela. No sé cómo empezar esta carta sin sonar impertinente. Quizás no me corresponde, pero siento que es necesario. Me llamo Laura, y creo que ya sabes quién soy. No escribo para justificarme, ni para pedir perdón. Sé lo que hice, lo sé con el peso que eso tiene. No estoy buscando redención, solo... ¿Verdad? El corazón me dio un salto. Era ella, la mujer con la que Alberto me había engañado. Me senté en la mesa, la carta temblando entre mis dedos. Alberto me habló de ti muchas veces, siempre con respeto, aunque tarde. Me dijo que eras fuerte, generosa, dedicada. Yo no fui una villana. Fui alguien que también se engañó a sí misma, creyendo en una promesa rota antes de empezar. Él me decía que el matrimonio estaba muerto, que solo quedaba rutina. Yo quise creerlo. Me equivoqué. Y el precio fue más alto de lo que imaginé. Cuando él volvió a ti, entendí que nunca fue mío, que nunca se había ido realmente. Y no me dolió perderlo a él. Me dolió lo que me convertí para tenerlo. Desde entonces, estoy intentando sanar. Y hoy, al ver una publicación sobre tu muestra de arte, sí, alguien compartió una foto tuya pintando, sentí la necesidad de escribirte, porque me conmovió verte de pie, porque me recordó que sí hay vida después del error, porque de alguna manera tu historia también me empuja a reconstruirme. Me detuve, cerré los ojos. ¿Era real todo esto? ¿La mujer que fue mi sombra? Ahora escribiéndome como una igual. No espero respuesta. Solo quería que supieras que te admiro, que lamento haber sido parte de tu herida, y que si un día te cruzo en la calle, te miraré con respeto, con la esperanza de que, como yo, también estés en paz. Laura. Doblé la carta con cuidado, la dejé sobre la mesa. Me quedé mirando por la ventana largo rato, con un nudo en la garganta que no sabía si era pena o alivio. Pasé el resto del día reflexionando. No sobre Alberto, ni siquiera sobre Laura, sino sobre lo que esa carta significaba. Durante años me construí como la mujer herida, la traicionada, la que tuvo que recoger sus pedazos. Y ahora, esa misma mujer que fue la otra, me hablaba con humildad, sin excusas, sin máscaras. Y yo no sentí rabia, sentí humanidad. Por la tarde encendí una vela, saqué una hoja nueva y escribí: Laura, gracias por tu carta. No era necesaria, pero fue honesta. No te odio. No me debes nada. Ambas fuimos parte de un dolor que nos sobrepasó. Te deseo paz. Con respeto, Estela. No tenía su dirección, ni su contacto. Tal vez nunca la enviaría, pero no importaba, porque esa carta no era para ella, era para mí, un ejercicio de libertad. Esa noche, Clara me llamó para saber cómo estaba. Le conté de la carta. Hubo un silencio. ¿Y qué sentiste? Compasión, le respondí. Y alivio, porque me di cuenta de que ya no estoy atrapada en esa historia. Eso es hermoso, Estela. Es sanador. Después de colgar, me senté frente al lienzo. Pinté algo distinto. No un paisaje, no un rostro, sino dos figuras femeninas de espaldas, caminando en direcciones opuestas, pero con el mismo cielo encima. Lo llamé, cada una su camino, y lo firmé por primera vez con mi nombre completo, Estela Ruiz. Porque ya no era parte de una historia de traición, era autora de una historia de transformación. Cumplí 55 años, un sábado de primavera. El cielo estaba limpio, la brisa olía a jazmín, y la casa, aunque silenciosa, rebosaba de paz. Lucía y los chicos llegaron temprano con una torta casera y globos de colores. Clara trajo una caja con pinceles nuevos y un cuaderno de hojas gruesas. «Para que sigas pintando tu historia», me dijo. Nos sentamos en el patio, al sol. Julieta hizo dibujos en el piso con tizas. Tomás corría con su avión de juguete. Y yo observaba, no con nostalgia, con gratitud. Cada sonrisa, cada pequeño gesto, cada copa levantada, eran pruebas de que, incluso tras las tormentas más oscuras, el sol siempre vuelve. No hubo regalos caros, ni discursos emotivos, solo miradas cómplices, abrazos verdaderos y una sensación serena de haber llegado. Porque sí, llegué. Días después, Matilde me propuso participar como mentora en un nuevo ciclo del taller.
Algunas alumnas eran mujeres mayores que atravesaban procesos similares, separaciones, duelos, silencios. Tienen miedo, Estela, me dijo. Como tú lo tuviste, y tú podrías mostrarles el otro lado. Acepté sin dudar. La primera vez que hablé frente a ellas, lo hice con la voz temblorosa. No porque no supiera qué decir, sino porque decirlo en voz alta era volver a nacer. No vengo a dar recetas, dije, solo a contarles que es posible volver a mirarse con ternura, y desde ahí volver a poderse empezar. Una de las mujeres, de cabello blanco y ojos verdes, levantó la mano. ¿Y si ya es tarde? Nunca es tarde, le respondí. A veces, recién a esta edad, tenemos permiso de ser nosotras mismas. Se hizo un silencio. Luego, tímidamente, comenzaron a sonreír. Y sentí que, con cada palabra, también me sanaba un poco más. Una tarde, volviendo del taller, pasé frente a la librería de Andrés. Nos saludamos desde la distancia. Él salió, se acercó. Vi tu entrevista en la revista del Centro Cultural. Muy inspiradora. ¿Tú lees esas cosas? Cuando hablan de alguien que me gusta, sí. Nos reímos. ¿Y tú? Le pregunté. ¿Sigues esperando que te acepte ese café pendiente? No espero, dijo con una sonrisa suave. Solo estoy disponible. No respondí de inmediato. No había prisa, no había presión, solo dos personas con respeto. Tal vez un día de estos, le dije. Cuando quieras, respondió. Y así, sin promesas, sin romanticismo forzado, seguí mi camino, ligera, firme, libre. Esa noche, colgué un nuevo cuadro en la pared, uno grande, luminoso, un campo abierto con flores de todos los colores, bajo un cielo que parecía respirar. Lo titulé Después, porque después del dolor vino la reconstrucción. Después de la soledad vino la compañía verdadera. Después del engaño vino la verdad de quién soy. Me serví una copa de vino, puse un disco suave y me senté frente a la ventana abierta. La vida no volvió a ser como antes, fue mejor, porque por fin era mía.